En la figura se muestran dos partículas cargadas fijas que se encuentran encima del eje X, Q1 igual a menos 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs y Q2 igual a 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Las coordenadas de Q1 son menos 3,0 y las coordenadas de Q2 son 3,0. Hallar el módulo y la orientación respecto al eje X del campo eléctrico en el punto P de coordenadas 0,4. Las fórmulas que utilizamos para calcular el campo eléctrico se basan en principios fundamentales de la física. Primero, el campo eléctrico, debido a una carga puntual, se calcula con la fórmula E igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb, Q el valor absoluto de la carga y R la distancia entre la carga que genera el campo y el punto donde estamos midiendo el campo. La distancia entre dos puntos en el plano se calcula con el teorema de Pitágoras utilizando la fórmula R igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 igual elevado al cuadrado, donde x1 y y1 son las coordenadas del primer punto, x2 y y2 son las coordenadas del segundo punto. Una vez que calculamos la magnitud del campo, necesitamos descomponerlo en sus componentes en las direcciones x y y. Esto se hace utilizando trigonometría. Tenemos que Ex es igual a E por el coseno de teta y EY es igual a E por el seno de teta, donde EY es la componente del campo eléctrico en la dirección del eje Y y X es la componente del campo eléctrico en la dirección del eje X. Teta es el ángulo del campo eléctrico que se forma con el eje X. Este ángulo se calcula con la siguiente fórmula. Teta igual a la tangente inversa de delta Y sobre delta X. Cuando tenemos varios campos eléctricos, aplicamos el principio de superposición que nos dice que los campos eléctricos se suman vectorialmente. Para calcular la componente total en X y Y del campo eléctrico, usamos la siguiente fórmula. E de X igual a la sumatoria de E de IX. Y el mismo caso para las Y. Donde la sumatoria de E de I de X representa la suma de las componentes X de todos los campos eléctricos generados por las diferentes cargas. Al igual que la sumatoria de E de I de Y, lo único que cambia es que se suman las componentes en Y. Y finalmente, para encontrar la magnitud total del campo, usamos el teorema de Pitágoras nuevamente, donde la E total es igual a la raíz cuadrada de E de X al cuadrado más E de Y al cuadrado, donde E de X y E de Y son las componentes del campo eléctrico en las direcciones X y Y respectivamente. Bueno, yo les voy a explicar el problema y el cálculo de las distancias. Tenemos dos cargas puntuales que es Q1 y Q2. Este es Q2, perdón. Q1 y Q2. Q1 es igual a menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Y Q2 tenemos que es más 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Decimos que Q1 está en la coordenada menos 3,0
y Q2 se encuentra en la coordenada 3,0. Y queremos calcular el campo eléctrico en P igual a 0,4. Bueno, para determinar las distancias entre las cargas y P, utilizamos la fórmula de la distancia, que es R igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Empezamos con R1, que es igual a la raíz de menos 3 menos 0 al cuadrado más 0 menos 4 al cuadrado. Eso da igual a la raíz de 9 más 16, que nos da igual a 25, a la raíz de a la raíz de 25, que nos da igual a 5. Para R2 hacemos lo mismo, que sería 3 menos 0 al cuadrado más 0 menos 4 al cuadrado. Esto es en raíz, que nos da igual a la raíz de 9 más 16, que nos da a la raíz de 25. Esto nos da como resultado 5. Muy bien, ahora yo les voy a calcular el ángulo y las componentes. Primero calculemos el ángulo θ usando trigonometría para encontrar el ángulo que forman los campos respecto al eje X. Tenemos que θ es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, y esto nos va a dar igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Dice que nos va a dar un igual de 53.13 grados. Ahora los componentes del campo. Calculamos primero E1x, que va a ser igual a E coseno de nuestro ángulo de 53.13 grados por la dirección menos i. Esto nos da que E1x es igual a 6.91 por 10 a menos 11 newtons coulomb. Ahora calculamos E2x, que nos dice que es igual a E coseno de nuestro ángulo, otra vez 53.13 grados, por la dirección menos i. Esto nos va a dar que 2x es igual a 6.91 por 10 a la menos 11 newtons coulomb. Ahora calculamos E total, que es la suma de estos dos. Entonces sería de E1x más E2x, y esto nos da un total de 1.38 por 10 a la menos 10 newtons sobre coulomb por la dirección menos i. Ahora, ¿cómo sabemos el valor de el valor de E? Lo calculamos con esta fórmula. Con la fórmula de E es igual a K, que es nuestra constante, la carga y el radio. Ok, muy bien. Ahora, sabiendo esto, procedemos a calcularla. Nos va a quedar que
E va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 3.2 por 10 a la menos 19 sobre 25. Esto nos va a dar igual que E va a ser igual a... Ok, ahora sabemos que E va a ser igual a de la multiplicación de 9 por 10 a la 9, esto por 3.2 por 10 a la menos 19 sobre 25. Eso va a dar que el valor de E es de 1.152 por 10 a la menos 10. Para poder resolver este problema vamos a ocupar la ecuación de Gauss. ¿Cuál es la siguiente? Es importante explicar que la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada dentro de esa superficie dividida entre la permitividad eléctrica al vacío. En cuanto a los términos clave de esta fórmula, vamos a ver que este símbolo nos va a representar el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada. Representa el flujo de las líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie. Esta expresión de nuestra fórmula es una integral de superficie sobre una superficie cerrada, indicada por el círculo en la integral. Esto nos sirve para calcular el producto escalar entre el campo eléctrico y el elemento diferencial de área. Y por último, esta expresión dentro de nuestra fórmula nos va a explicar la relación entre la carga encerrada por la superficie y la constante de permitividad eléctrica, que para este ejercicio utilizaremos la del valor que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, continuando con la resolución de nuestro problema, nos queda la siguiente fórmula. Coseno de 180 lo podemos identificar en la figura de este costado, dado a que se forma ese ángulo entre el punto P y el punto Q1. Continuando con el despeje de solución para nuestro problema, esto nos permite obtener la fórmula. Una vez sustituyendo este apartado, nos va a quedar que es por área va a ser igual a la carga, porque va en flujo negativo, igual a este. Una vez sustituyendo el área para nuestra superficie, para este caso para la superficie, nos queda que es igual, al campo va a ser igual a la carga negativa sobre 4 por pi por la permitividad de Rossi. Y sustituyendo esto en nuestra solución, nos da menos por la constante de permitividad, que sería 8.85 por 10 a la menos 12. Esto en total nos da un resultado
resolviendo para Q1. Ahora debemos de aplicar la misma fórmula para el campo 2. Lo único que va a cambiar es el ángulo que forma con respecto al punto P, porque ahora, como la carga es diferente, va a formar un ángulo de 0, como podemos ver en la imagen de este costado. Como va hacia el mismo sentido, hacia el punto P, va a formar un ángulo de 0 grados, entonces el coseno de 0 es 1. Lo único que va a cambiar es el signo con el que operaremos para esta operación, dándonos como resultado la siguiente fórmula. Coseno de 0 es igual a sobre actividad así, aquí es 2 por coseno de 0 sobre 2. Y igual sustituimos para el área, pero vamos a utilizar la misma fórmula que ya tenemos. Entonces igual a la carga sobre 4 por pi esto nos da igual los valores del radio los obtuvimos previamente en los cálculos, entonces por eso estoy escribiendo este 5, pero ya lo obtuvimos en un paso anterior, disculpe. Entonces que el valor del campo 2 es igual a 1. Y como podemos ver, el valor para ambos campos es exactamente el mismo. Bueno, yo les voy a explicar el cálculo del campo eléctrico resultante en el punto P, con las contribuciones de los campos eléctricos E1 y E2. Lo primero que usamos es la fórmula general, que sería E igual a la raíz de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más 2 por E1 por E2 por cos por 2 teta. Donde E1 y E2 son las magnitudes de los campos eléctricos, teta es el ángulo entre los vectores E1 y E2, y 2 teta aparece porque las magnitudes de los campos eléctricos se combinan cuando usamos las leyes del coseno. Empezamos a la sustitución de valores, que sería E1 es igual a 1.151 por 10 a la menos 10. E2 sería 1 por 1.51 por 10 a la menos 10. El ángulo dado para el cálculo sería que es teta igual a 53.13 grados. Todos esos valores los sustituimos en nuestra fórmula general, que sería sería raíz de 1.151 por 10 a la menos 10 al cuadrado más 1.151 por 10 a la menos 10 al cuadrado más 2 por 1.151 por 10 a la menos 10, que sería por, continúa abajo, todo eso es en raíz. A ver, ¿dónde me quedé? Serían 2 por 1.151
por 10 a la menos 10 por cos por 2 por 53.13 grados. Bueno, ya que tenemos los valores sustituidos en la fórmula, calculamos los cuadrados de E1 y E2, que sería aquí 1.151 por 10 a la menos 10 al cuadrado, que es igual a 1.324 por 10 a la menos 20. Sumamos ambos términos. Que nos daría igual a 2 por 1.324 por 10 a la menos 20, que es igual a 2.648 por 10 a la menos 20. Ya que sumamos ambos términos, calculamos el término cruzado. El término cruzado sería 2 por 1.151 por 10 a la menos 10 por 1.151 por 10 a la menos 10. Sería igual a 2 por 1.324 por 10 a la menos 20, que es igual a 2.648 por 10 a la menos 20. Una vez tenemos el término cruzado calculado, procedemos a sustituir el coseno del ángulo, que sería 2.53.13 grados por cos 106.26 grados, que nos daría cos grados, que nos daría igual a 0.28. Por lo tanto, nos quedaría esto así, como 2 por 1.324 por 10 a la menos 20 por menos 0.28 igual a 0.741 por 10 a la menos 20. Eso sí nos quedaría. Ya que tenemos esto, sumamos todo dentro de nuestra raíz. Entonces nos quedaría esto así. Igual a la raíz de 2.648 por 10 a la menos 20 más 2.648 por 10 a la menos 20 menos 0.741 por 10 a la menos 20. Esto es en raíz. Ya que tenemos esto, vamos a simplificarlo. Simplificamos el interior. Nos quedaría como E igual a 4.555 por 10 a la menos 20. Esto en raíz. Ya que tenemos esto, simplemente nos queda calcular la raíz. Y esto nos daría como resultado E igual a 1.38 por 10 a la menos 10. El resultado muestra que el campo eléctrico total en el punto P tiene una magnitud de aproximadamente 1.38 por 10 a la menos 10. Esto incluye los efectos de los dos campos eléctricos y también nuestro ángulo relativo θ.